es un caso que me descoloca tanto porque me rompe los esquemas. Y mira, se me ponen los pelos de punta, pero es que me rompe los esquemas porque no ha habido nada igual, no hay nada igual y no va a haber nada igual. Belmez es el caso perfecto. Yo no fui a grabar psicofonías, aquello se coló en mi grabadora. Quizás fue un aviso para decirme, oye, estate quieto. Ese suelo se convierte en un auténtico templo del horror. Y te explico por qué. Porque realmente entrar en la cocina de Belmez, una cocina de 2,5 metros de largo por unos 3 metros, o sea, 3 metros de largo por unos 2,5 metros de ancho, es que daba cosa pisar ese suelo. Porque estabas pisando algo que, claro, que no conocías y que se veía perfectamente. Ese es el inicio de este fenómeno. Te tengo que decir que todavía no me he recuperado. Y yo sé que, puesto que soy muy emocional, no me voy a recuperar de esto. Ya lo sé. Lo procesaré. Lo procesaré. Nada más de lo de la zona del silencio. Sí. Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Encuentros Extraordinarios. En esta ocasión vamos a conversar con uno de los periodistas más destacados en España, escritor, conferencista, investigador, presentador tanto de radio como de televisión. Él es Lorenzo Fernández Bueno y con él vamos a abordar el tema de las caras de Belmez. Usted sabrá, desde luego, que si le gustan los fenómenos paranormales, es un tema clásico ya dentro de la investigación y divulgación de estos fenómenos, así que lo invito para que se quede porque estoy seguro que hoy se va a sorprender con todo lo que nos tiene que decir Lorenzo Fernández. Lorenzo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Pues un placer, feliz de estar aquí contigo, especialmente porque estoy en México. Hemos recorrido, en fin, muchos kilómetros juntos estos días. Muy contento, la verdad. Muy agradecido además de tu invitación. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Y sobre todo, Lorenzo, siendo un investigador tan destacado de los misterios, de los enigmas, que has viajado por muchos países, que constantemente estás detrás de esas noticias, de esos casos, ¿qué te ha dejado hasta el momento la investigación? Bueno, me deja curiosidad, me deja muchas ganas de seguir buscando. Mira, decía Emile Houphouët, que es uno de mis filósofos favoritos, que en una búsqueda es más importante el camino que se recorre que la búsqueda en sí, que el objeto que se busca, ¿no? Y en este caso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque a mí lo que me deja la investigación es poder visitar lugares en los que de otra forma seguramente jamás caería, sería prácticamente imposible, conocer a gente maravillosa, visitar sitios e historias increíbles. Bueno, en definitiva, lo que podemos definir con un concepto que yo creo que deja muy claro lo que para mí son estos temas y trabajar estos asuntos, que es privilegio, es un privilegio. Claro, el viajar, el conocer a los principales testigos, a personalidades que han vivido el misterio, el tener la oportunidad de dirigirte a millones de personas en tu país y en Latinoamérica, creo que eso ¿en algún momento tú te lo habías planteado? Nunca, jamás. De hecho, te puedo decir que, por ejemplo, todavía hoy, tú bien sabes que en España realizamos un formato radiofónico que se llama El Colegio Invisible. Es una reunión de amigos, pero perfectamente podrías ubicarla en una sobremesa, claro, en una taberna, con una cerveza, en fin. Y muy poquitas veces somos conscientes de que al otro lado hay mucha gente escuchando. De hecho, yo creo que ese es el éxito de la forma de trabajar que tenemos nuestra generación, ¿no? Y es que en un momento determinado naturalizamos la exposición de los contenidos. Es decir, no intentamos revestirla de ningún adorno, sino simplemente, oye, somos lo que somos y lo contamos como lo contamos, ¿no? Y yo creo que sobre todo detrás de lo que contamos se nota algo que es fundamental y que se lleva en la masa de la sangre. Si no lo llevas aquí es muy difícil, que es la pasión que tenemos por esto. Claro, vemos que a lo largo del tiempo van apareciendo muchas personas, muchos individuos que surgen de la nada y así desaparecen. Y desaparecen, sí. ¿Qué tanto quizá le puede provocar un problema a la investigación y divulgación cuando entran este tipo de personas o investigadores fugaces? Pues depende del interés que lleven, Johanan. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Si tú lo que buscas es un ascenso rápido para tener un éxito rapidísimo y que todo el mundo te conozca y que sales a la calle y te piden autógrafos y quieren fotografías contigo, si esa es tu gran preocupación, mal asunto. Tan rápido vas a subir como vas a caer, ¿no? Esto es una carrera de fondo. Realmente yo creo que los que verdaderamente estamos interesados por estos asuntos, lo primero y fundamental, y esto estoy seguro que lo vas a compartir, es que da la sensación de que
importa muy poco el lugar del planeta en el que te encuentres. Nos reconocemos entre nosotros. Claro. Vibramos en la misma sintonía. Y eso yo creo que es fundamental. Y en segundo lugar, que creo que es lo más importante, ¿no? Nos importa un ser famosos o no. Nos da exactamente igual. Lo que queremos es seguir trabajando, seguir investigando, seguir recabando testimonios, seguir haciendo kilómetros, seguir, bueno, pues eso, saciando nuestra curiosidad. Eso es lo más importante. Que después tienes un reconocimiento por tu trabajo, pues oye, a nadie le desagrada, lógicamente, que alguien te diga qué bien lo haces, pero eso es secundario, terciario, en fin, como quieras ponerlo en la escala de valores que tenemos los que trabajamos estos temas. Claro. Me da la sensación, Lorenzo, y esto lo digo porque sabes que estoy casado con una española, con Lourdes, y recuerdo que cuando ella llega a México era muy escéptica. Ella no creía en los avistamientos, en los contactados, porque pensaba que no ocurría nada de eso y pensaba que los latinos nos creíamos todo. Y al momento que llega a la zona del silencio, su perspectiva de esto cambió profundamente. ¿A dónde voy? Me da la sensación que en tu país la mayoría de investigadores o piensan que ya lo resolvieron todo o piensan que los latinos nos creemos todo, así como con ese pensamiento de Lourdes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente es así como yo lo veo desde acá? ¿O estoy completamente equivocado? No, en absoluto. Hay una parte importante en la que seguramente tienes razón, ¿no? Yo creo que en España la investigación de estas temáticas y sobre todo la divulgación se ha intentado profesionalizar tanto, muy probablemente porque durante décadas hemos tenido la espada de Damocles, ¿no? de un negacionismo muy radical, ¿no? Que en el momento en el que veían que surgía en el ámbito de la universidad o instituciones importantes, pues la divulgación de estos temas, bien fuera a través de congresos, de cursos, en fin, pues ya tenías ahí a quien se quejaba y decía que esto eran pseudociencias. Entonces yo creo que se ha intentado profesionalizar tanto, tú sabes esto de que le das tanto la vuelta al tornillo que al final le acabas pasando de vuelta, pues creo que en muchos aspectos nos hemos pasado de vuelta y además creo también que algo que no se debe perder en este tipo de divulgación, en estos temas, creo yo, es la pasión por divulgar, es fundamental, y sobre todo la ilusión por seguir haciéndolo, por seguir investigando, por seguir recorriendo, pues eso, el mundo para descubrir o por lo menos para intentar obtener respuestas sobre los misterios que se producen. En España es muy probable que ahí se haya quedado estancado, ¿no? Un cierto nivel de escepticismo que quizás debería de acudir más a los sitios, o bien para corroborar que llevan razón, o bien, si honestamente es lo contrario, para reconocer que efectivamente hay fenómenos que se producen que les ponemos la etiqueta de paranormal o la etiqueta de fenómeno ovni o como queramos llamarlo, porque no sabemos qué hay detrás. De alguna manera hay que catalogarlos, pero verdaderamente lo único que sabemos es que son anomalías. De momento inexplicadas, en un futuro explicables, pues eso el tiempo lo dirá, pero por lo menos darnos cuenta de que eso se produce, que está ahí, pero para saberlo hay que acudir a los sitios. Claro, yo recuerdo que entrevistando a algunos de tus compañeros de investigación de España, me decían ellos que ya no investigaban el tema de los ovnis, ni los avistamientos, ni a los contactados, porque ellos ahora su fase era de explicarlo y que ya no estaban detrás de eso. No sé, a mí me llamó mucho la atención porque yo les decía, si no tienes la casuística, no puedes entender qué es lo que está ocurriendo en tu alrededor sobre el tema de los ovnis, porque no creo que sea lo mismo en la década de los 70, los 80, a lo que está sucediendo actualmente, Lorenzo. Evidentemente, es que además yo creo que la combinación de, por un lado, el pensamiento interpretativo, ¿no?, de estas temáticas y también el reporterismo que recoge el testimonio, es que esa combinación es fundamental. En España tenemos grandísimos reporteros, para mí desde luego el mejor es mi querido compañero Miguel Pedrero, que es una persona que, como decimos en España, es que pierde el culo en salir corriendo a buscar testimonios, a hablar con el testigo, los encuesta, los reencuesta 20 veces hasta que él llega a la conclusión de que esa persona está contando su verdad. Lo interesante sería saber qué hay detrás de su verdad, porque lógicamente el testigo siempre realiza un testimonio en base a creencias religiosas, entorno sociocultural, es decir, es una interpretación. Lo que él te cuenta es una interpretación de lo que ha visto, pero realmente no sabemos lo que hay detrás. Lo que no hay ninguna duda es que hay algo detrás. Y luego está ese pensamiento más reflexivo que es el analítico, ¿no? En España tenemos grandísimos exponentes como Moisés Garrido Vázquez, por ejemplo, ¿no? Claro. Es una persona reflexiva,
bueno, quizás no tan de campo, más de hemeroteca, pero que te establece una comparativa entre diferentes casos para ver qué patrones comunes tiene. Esa combinación creo que es fundamental, y eso en España, por ejemplo, hace ya bastante tiempo que se está haciendo. Sí es cierto que quizás se ha perdido más ese carácter que para mí es el más divertido de todos, Johanan, que es el del reportero, ¿no? El salir a investigar, a recabar el testimonio, a empaparte de los olores, de las esencias, y a ser posible incluso, ¿no?, de la fenomenología que ha visto ese testigo. Eso quizás se ha perdido un poquitín. Claro, desde luego. Muy bien, como director de la revista Año Cero y Enigmas, también te has topado con el cambio generacional y digital, del papel a lo digital, donde nos damos cuenta que antes eran miles de ejemplares que se vendían tanto en tu país, pero creo que hasta donde tengo entendido se vendía más en Latinoamérica. Y de Latinoamérica era México quien más consumía tu revista. Sin duda ninguna. Y vemos que ahora las cosas han cambiado. ¿Hacia dónde crees que vaya realmente el contenido del misterio en cuanto a la era digital? Casi tendría que preguntártelo yo a ti, que estás más metido en ello que yo, ¿no? Pero realmente la revista, es decir, el formato papel, casi se ha convertido ya en un formato romántico, para románticos, para quien quieren coleccionar algo que, por desgracia, seguramente en muy poquito tiempo está condenado a convertirse en un objeto de culto, sin más. Es cierto, las revistas especializadas, además, no tienen nada que envidiar a las generalistas porque, te pongo el ejemplo, es que Año Cero en Ciudad de México vendía más que en toda España. Nada más en Ciudad de México. Nada más que en Ciudad de México vendía más que en toda España. Wow. En los momentos de gloria, te estoy hablando de cientos de miles de ejemplares, que era una barbaridad. Evidentemente, todo el cambio de papel a digital, que además nosotros somos de la generación, nosotros hemos sido no analógicos. Te quiero decir, yo cuando entré en la redacción de Enigmas utilizábamos el tipómetro para maquetar. No, en serio. Claro, no, el ordenador era, la computadora era algo que, en fin, pues que no era casi un lujo, ¿no? Que no se utilizaba demasiado. Y hemos vivido toda esa transición, ¿no?, hacia lo digital, que yo creo que es lo que está marcando el paso. Es cierto que lo digital ha democratizado el hecho de que ahora cualquiera puede tener su propio medio de comunicación. Con este teléfono tienes todo. Puedes hacer un programa de televisión sin ningún tipo de problema. También es verdad que lo que ha hecho es no cribar lo que es gente preparada de quien simplemente quiere salir en pantalla, tener el foco delante y alcanzar cierta fama. La preparación de nuestra generación yo creo que es fundamental, porque además nos obligábamos a saber casi de todo o a leer casi de todo. La nueva generación en España, pues es que sinceramente yo creo que desde los 30 años hacia atrás ya no ha surgido una generación muy clara. Yo creo que los últimos exponentes de una gran generación mediática de estos temas en nuestro país, pues estaba encabezada por gente como David Cuevas, como Lourdes Gómez, lógicamente, y Jesús Ortega, y se acabó. Y a partir de ahí ya no ha surgido prácticamente nada. Lo que hay, sí, dentro del ámbito de youtubers, pues han surgido, pero a mí me sorprende porque es un fenómeno que se produce en Latinoamérica. Hay youtubers españoles que en España no los conoce nadie. Y sin embargo aquí en Latinoamérica son muy importantes. Son muy importantes, no sé si importantes, son muy conocidos. Son muy conocidos. No sé hasta qué punto son importantes o no, porque bueno, también la forma de divulgar creo que marca la importancia de una persona. Y desde mi punto de vista, si no hay rigor, no hay honestidad. Si no hay honestidad, no hay periodismo. Por lo tanto, bueno, pues ahí ya dirimimos si es importante o no. Claro, vemos al 2025, Lorenzo, que ahora hay una cantidad impresionante de información, lo que hasta hace 5 o 6 años no era tan viable o no era tan visto. Pero ahora nos damos cuenta que de un tema lo pones en internet o en la inteligencia artificial y de repente te saca toda una enciclopedia de un tema. Es increíble eso, pero ¿cuál sería ahora entonces el compromiso de los investigadores de nuestra generación ante esa vorágine informativa que existe? Porque ya ahora no se sabe si es buena o es mala la información. El tema está en que esto va tan rápido que casi te diría que los investigadores de nuestra generación, que el compromiso por nuestra formación en sí, yo siempre he dicho lo mismo, mi vocación por el periodismo no sé si está por encima o por debajo o paralela a mi pasión por el misterio, pero más o menos está ahí. Por lo tanto, nuestra obligación sería intentar discriminar lo bueno de lo que no es, y a estas nuevas generaciones decirles, chicos, tened cuidado, porque eso no vale, esto sí vale. Pero para estas nuevas generaciones, como esto va tan rápido, Johanan, nosotros somos ya casi no te diría que unos dinosaurios.
Pues sí. Claro, porque ya no se concibe el periodismo como algo que pueda formar parte de una divulgación masiva. Te estoy hablando siempre desde el punto de vista de España. Ojo, claro. Creo que aquí en Latinoamérica se ve de otra forma, la mentalidad es mucho más abierta, es más fácil llegar a un público joven. Nosotros en España lo tenemos muy complicado para llegar a un público joven. ¿Pero por qué? ¿En qué momento, si ustedes eran punta de lanza en cuanto a la divulgación de los misterios, porque con la revista Enigmas, Año Cero, Karma 7 y entre muchas otras que llegaban a Latinoamérica, ustedes estaban y todo el mundo los leíamos y eran punta de lanza? Luego llegaron los libros del doctor Jiménez, esos libros delgaditos, chiquitos de color blanco con rojo. Luego llegaron unos de color... Es decir... Realmente la divulgación y la investigación venía de su país, pero de repente nos damos cuenta que en la era digital no figura ninguno de ustedes. Porque nos han pasado por la derecha, por la izquierda, no hemos sido capaces, creo, de, bueno, pues adaptarnos tan rápido como el tiempo lo pedía. ¿Será porque no había un interés o porque ustedes se durmieron en sus laureles, en sus glorias, de que todo el mundo los leía? Bueno, vamos a ver, yo creo que más que dormirnos en los laureles o bueno, en fin, entiendo que estamos hablando de ese punto periodístico que a lo mejor en muchos casos se corresponde a un complejo. Es decir, siempre hemos querido que el periodismo generalista nos tomara muy en serio y para eso había que ser muy serios. Claro. Y quizás tendríamos que habernos dado cuenta en muchos aspectos que el ocio, bueno, yo por ejemplo, una de las cosas que más nos critican en el programa de radio en el Colegio Invisible Johanan es que nosotros no tenemos ningún tipo de problema a la hora de reírnos de lo que sea o de nosotros mismos. Claro, desde luego. luego. No hay que, para hablar de misterio no es necesario crear un ambiente oscuro, siniestro, con una música que prácticamente o tienes el retrete al lado o si no, cuidado lo que te puede pasar. Claro, estamos hablando de que se puede divulgar de muchas formas y quizás esa es la manera de acercarte más a la gente joven. La cuestión es que en España, me imagino que en Latinoamérica ocurre igual, en España ha habido un cambio generacional muy brusco en el que de repente se ha pasado de gente que leía libros a puros nativos digitales. Puros nativos digitales. Gente que no sabe ni lo que es una televisión. No la consumen. Así es. Gente que no sabe lo que es un receptor de radio. No lo consumen. Gente que piensa que YouTube ya es una cosa de antiguos. Entonces, claro, ha sido tan sumamente ese cambio, esa rapidez, esa brusquedad. Bueno, pues que yo creo que sí nos estamos intentando adaptar, pero claro, ya siendo conscientes de que estás muy atrás y tienes que ir remontando. Si alguien hubiera sido lo suficientemente inteligente para decir, aquí estoy yo, voy a lanzar esto, pues seguramente ahora mismo sería esa superestrella que no tenemos en España, pero que sin embargo desde España para Latinoamérica está triunfando. Claro, desde luego. Muy bien. Ahora entremos, Lorenzo, en uno de los casos que a mí me ha llamado mucho la atención, que me ha volado la cabeza, y yo creo que al igual a mucha gente que nos mira en estos momentos, que son las famosas caras de Belmez. ¿Qué sucedió y cuál es la importancia de ese caso? Mira, yo te puedo decir que dentro de lo que es mi trayectoria profesional en estos asuntos, siempre he intentado, Johanan, mantener un sano escepticismo. Cuando llevas tanto tiempo en un medio de comunicación como es una revista, con mucha tirada, y, en fin, nosotros en su momento recibíamos cantidades ingentes de correo postal. En el momento en el que surge el mail, ni te cuento lo que recibíamos, ¿no? Entonces, claro, te dabas cuenta de que había mucha gente que o bien necesitaban de un psiquiatra o de un psicólogo, y había otros que directamente lo que querían era que publicara su cara en la revista con su caso y, ala, venga, a todo el mundo explicarles que ellos habían salido en una publicación. Entonces, claro, ese sano escepticismo nos ayudaba a cribar, o por lo menos a estar siempre alerta ante el bulo que nos pudieran colar. Sin embargo, yo con Belmez es que no he encontrado ni una sola filtración. Ni una sola filtración. Es un caso que me descoloca tanto porque me rompe los esquemas. Y mira, se me ponen los pelos de punta, pero es que me rompe los esquemas porque no ha habido nada igual, no hay nada igual y no va a haber nada igual. Belmez es el caso perfecto. Por el tiempo en el que surge, que no era un tiempo fácil, por los investigadores que nacieron al calor de este fenómeno, por las propias presiones de un gobierno que era dictatorial, esto surge
en pleno régimen de Franco. No se podía jugar, la gente se iba a la cárcel muy rápido. Y que a pesar de todo, durante más de 50 años, el fenómeno se haya mantenido. Es espectacular. Si tú ahora mismo vas a Belmez, vas a abrir la puerta de la casa número 5 de la calle María Gómez Cámara. Es una casa muy viejecita. Vas a entrar a la izquierda a un salón cocina y vas a ver que en el suelo de cemento hay caras. Caras que te miran desde ese fondo del tiempo, del misterio. En definitiva, intentando, bueno, pues demostrarte que son absolutamente reales. Yo me metí muy en profundidad en la investigación de Belmez y te puedo decir que a día de hoy para mí no hay ninguna duda, signifique lo que signifique esto, que es el fenómeno paranormal más importante de la historia. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Tú eres el de los principales investigadores de este caso. Tú eres una persona que lo ha divulgado, que lo investigó desde luego, y me llama la atención que se aseguraba que aparecieron ahí en el cemento y después iban cambiando las expresiones, que aparecían en un lado, luego aparecían en otro. ¿Esto fue así o forma parte también de ese mito que se creó alrededor de este caso tan importante? Es importante remontarnos al 23 de agosto del año 1971 para intentar saber cómo es el contexto en el que surge este fenómeno y de esta forma pues ser conscientes de que no se lo podían inventar. No era un fraude. Sí. Estamos en una población serrana, en el corazón de la Sierra Mágina, en una de las provincias más deprimidas del país, que es Jaén. Y te lo digo a conciencia porque yo soy de allí, Exacto. Con lo cual conozco perfectamente cómo era aquella tierra en aquel tiempo. Acceder hasta Belmez, en mitad de la montaña, era muy complicado. Muy complicado. Y sobre todo en época de invierno, imagínate, lo que eran los caminos de montaña se quedaban colapsados por la nieve. Esto surge un 23 de agosto. Estaban celebrando en el pueblo las fiestas del patrón, el Santo Señor de la Vida, con lo cual había mucha algarabía, mucho jaleo. María Gómez Cámara estaba en su casa. La mujer estaba embarazada, muy embarazada, y estaba sufriendo un proceso de fiebre esmalta. Prácticamente estaba todo el día o cocinando en el fogón de leña de la cocina o tumbada en la cama porque esas fiebres malta le podían provocar un aborto. Bueno, pues en un momento determinado esta mujer, cuando retira la leña del fogón y empieza a limpiar los restos que quedan en ese suelo de cemento, se da cuenta de que hay una cara, con un fantasma de piedra que está literalmente mirándola. ¿Cuál es su reacción? Lógicamente, cuentan los vecinos que sale a la calle corriendo, gritando: hay una cara en mi casa, hay una cara en mi casa. Inmediatamente llega su hijo Miguel Pereira y este hombre, que esto de los fantasmas pues realmente era algo que es que ni le sonaba, ni le gustaba, ni le importaba, cogió pico pala, picó esa primera cara y echó una nueva lechada de cemento. Al poco tiempo vuelve a salir la misma cara. Y es entonces cuando el ayuntamiento decide, a través del maestro de obras, del albañil, Sebastián Fuentes León, realizar un agujero para ver qué es lo que está provocando ese rostro, porque evidentemente ahí tiene que haber algo. Se barajaban muchas hipótesis, se decía que podía haber un cuadro enterrado y que, como Belmez es un punto de la sierra en el que hay muchos acuíferos, pues que alguna corriente de agua estuviera humedeciendo el cuadro y esto hiciese que se plasmase sobre el cemento el rostro que estaba apareciendo. Bueno, yo recuerdo hablando con Sebastián Fuentes León hace ya unos años, el hombre me contaba muy emocionado, decía: mira, hubo un momento en el que yo estaba haciendo el agujero, afuera, en el exterior, se encontraban las autoridades del pueblo, el alcalde, el médico y el maestro. Y estaban hablando animosamente: fíjate lo que ha pasado aquí, bueno, alguna explicación tendrá. Y de repente yo estaba con mi pico y mi pala y dejó de sonar el pico y la pala. Ellos, en el exterior, fueron conscientes de que algo estaba ocurriendo y se produjo el silencio. Lo siguiente que salió fue un saco, una espuerta llena de huesos. Pero todos se quedaron absolutamente anonadados, porque acababan de descubrir que justo ahí debajo había un cementerio. Imagínate, inmediatamente ya se asoció el hecho de que apareciera una cara en esa casa a que ahí hubiera restos óseos. Pero voy más allá. Cuando por fin se sanea todo el fondo de esta cocina, estamos hablando de unos 2 metros de profundidad, lo que era el agujero que se hizo, y unos 2,5 metros de diámetro, se dan cuenta de que hay tibias, peronés, costillas. Johanan, ni una sola cabeza. Ni una sola cabeza. No había cabezas. Por lo tanto, esto ya hace que la situación se desborde, porque lo que está apareciendo en ese suelo es una cabeza.
Es decir, una cara correspondiente a una cabeza. ¿Teorías que se barajaron en su momento? Bueno, pues esta fue una de las zonas de influencia más importantes durante la Guerra de Independencia Española en el siglo XIX, cuando los franceses en su retirada, una de las batallas que es, digamos, el momento en el que se ven obligados a empezar la retirada, es la batalla de Bailén. Allí la gente de la montaña, la gente del campo baja con lanzas, en fin, no era un ejército organizado, pero era un ejército con muchas ganas de echar al invasor. Por lo tanto, en ese momento el francés empieza a retirarse y según se va retirando va haciendo algo que es muy habitual en este tipo de ejércitos, que es tierra quemada. Van quemando absolutamente todo y además ajusticiando a los hombres que se van encontrando. Yeah. ¿Recuerdas cuál es el método de ajusticiamiento habitual de la Francia revolucionaria? La guillotina. Cortaban cabezas. Por lo tanto, lo que habían encontrado debajo del suelo de Belmez no era un cementerio, amigo. Era una fosa común de la Guerra de la Independencia. A partir de ahí, en cuanto echan la siguiente lechada de cemento, no es que aparezca un rostro. En cuestión de unos meses se aparecen más de 12 caras, incluso en alguna ocasión hasta cuerpos, la madre y el hijo, una madre que parece sostener a su propio hijo. Decían incluso en su momento que tenían elementos bivalentes y trivalentes. ¿Qué significa esto? Pues que los ojos de una cara a su vez eran la boca de otra, estaban unidas. Yeah. Ese suelo se convierte en un auténtico templo del horror. Y te explico por qué. Porque realmente entrar en la cocina de Belmez, una cocina de 2,5 metros de largo por unos 3 metros, 3 metros de largo por unos 2,5 metros de ancho, es que daba cosa pisar ese suelo. Porque estabas pisando algo que, claro, que no conocías y que se veía perfectamente. Ese es el inicio de este fenómeno. Muy bien. Cuando ustedes van, cuando aparecen esos rostros, trataron, desde luego, de darle una explicación. Claro. Mencionabas del cuadro, de la pintura, de la humedad. Pero ¿a qué conclusión llegaron después de que empezaron las investigaciones? Sí, es una buena pregunta porque realmente las investigaciones empezaron muy tarde. Muy tarde. Yo te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, yo fui el 28 de diciembre de 1990. Es la primera vez que fui. Lo recuerdo porque era el Día de los Inocentes. Yeah. Y todos pensaron que era una broma. Bueno, y yo iba, además a mis 18 años, Johanan, iba con, en fin, esa soberbia, ¿no?, de la juventud. Yo voy a demostrar que esto es un fraude. Y voy a descubrir cuál es la verdad que hay detrás de Belmez. Y recuerdo cuando pisé aquel suelo y sobre todo cuando conocí a la mujer. La mujer era tremendamente especial. María Gómez Cámara estaba muy vinculada a ese fenómeno y era una mujer, en ocasiones te podía llegar incluso a imponer muchísimo, ¿no? Y claro, yo quedé fascinado con el tema. Es cuando me meto en la investigación y es cuando de repente empiezas a ver que efectivamente en esos primeros años se realizan las primeras investigaciones. Por ella aparece un histórico de nuestros temas en España, que era el profesor Germán de Argumosa. Digamos que fue el introductor del fenómeno de la psicofonía en nuestro país. Él, bueno, tenía mucho contacto con universidades europeas como la de Friburgo de Briscovia, donde se encontraba otro de los grandes expertos que era Hans Bender, Konstantin Raudive, bueno, en fin. Y él lo que hace es, tenemos un suelo en el que se está produciendo aparentemente un fenómeno paranormal, vamos a llenarlo de grabadoras y vamos a ver qué ocurre. Y claro, se monta la marimorena. Ocurrió, claro que ocurrió. En el momento en el que Germán está grabando en 12 receptores, está grabando de los de bobina abierta, Revox, o sea que eran todavía de una pureza de sonido mucho más importante que los que tenemos ahora, por lo menos que los de cassette, ¿no? Él iba acompañado además de 12 estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues hay que decir que se empiezan a registrar voces. Pero es que en una grabadora se registra una voz, en otra. Decían frases verdaderamente amables. El infierno empieza aquí, es que yo sigo enterrada, Germán pica patio, levanta cemento. Y son voces clarísimas, Johanan, clarísimas. Te digo más, haciendo un pequeño inciso en lo que es esta investigación. Desde el año 90 hasta prácticamente 2004, más o menos, yo todos los años matemáticamente, mínimo 10, 12 veces pasaba por esa casa. Porque tenía a mi familia muy cerca. Entonces, cada vez que iba a ver a mi familia, pues oye, el paso previo era pasarse por Belmez, ¿no? Y recuerdo que en una de estas ocasiones yo siempre llegaba, María era muy particular, ella permanecía sentada en su sillón porque era una mujer muy alta, le llamaban María la Larga, porque era una mujer bastante alta para su época, ¿no? Y ella permanecía porque le dolían las piernas. Y yo siempre llegaba y le decía, María, ¿no le importa que mida las caras?
¡Ay, qué pesado que eres! Pero si ya lo has medido muchas veces. Y yo, sí, pero es para ver si se ha producido algún desplazamiento, algún movimiento. Lo que quieras. María, no le importa que fotografíe las caras, pero si tendrás ya 1000 fotografías. Yo, tengo más, pero quiero comparar. Y claro, yo siempre que iba, me metía mi grabadora en el bolsillo y grababa toda la conversación. Pues en esa ocasión, Johanan, lo recuerdo perfectamente, yo estaba midiendo, miraba así de reojo y yo veía que María me estaba mirando así. Sí. Yo decía, yo pensaba, me habrá visto la grabadora, a lo mejor el cordel, ¿no?, que salía de la grabadora, a lo mejor lo ha visto, claro, me empezó a poner nervioso. Y hay un momento, Johanan, en que ella me dice, Lorenzo, no me estará grabando. Y claro, yo me quedo, digo, no puede ser. Y se oye, clac, se levanta el play con el rec, clac, y se levantan en ese momento. A mí me empieza a entrar, imagínate, un calor interior diciendo, me va a pillar. Previamente me había estado diciendo, el lacre que se colocó, ahora te contaré la historia de cómo se precinta esta habitación cocina, se precinta y se coloca un lacre en las puertas. Y ella me decía, el lacre del precinto está ahí. Y yo le decía, sí, lo veo, pero no lo veía. Lo que pasa es que como yo no quería que se levantara porque la mujer estaba muy mal para señalarme, decía que sí. Y de repente dice ella, si me va a hacer levantarme, me dice ella. Cuando llego a casa y reviso la grabación, Johanan, en el momento en el que ella dice, si me va a hacer levantarme, se oye una voz que dice, ayúdame, por favor, con este mismo tono, femenina. Okay. Cuando yo comparo esa voz, te estoy hablando del año 96, 97, sí, por ahí más o menos. Cuando yo la comparo con las voces femeninas que surgían al principio del fenómeno, en el 71, 72, 73, es la misma voz. La misma voz. La misma voz. Exactamente la misma. De hecho, yo, tema de sonido, pues la verdad es que no soy muy ducho en ello, pero tengo buenos amigos que son ingenieros de sonido y estableciendo una comparativa decía, mira, puede haber una cadencia que indica que la voz está más envejecida, pero es la misma. Sin duda ninguna. Claro, yo en ese momento dije, se acabó, ya no vuelvo a grabar en Belmez. Yo no quiero llevarme estas cosas. ¿Te dio miedo? Hombre, claro, ¿cómo no te va a dar miedo? A ver, yo siempre digo lo mismo, sí. Yo soy periodista, quiero investigar, entrevistar y ofrecer los datos y que luego cada uno escoja una cosa o escoja otra. Pero yo los toros desde la barrera, yo no quiero ir a torear, no quiero ir. Y esa fue la sensación que tuve. Entonces, volviendo a esto del precinto, en el momento en el que empiezan a salir las primeras voces, tú cuando quieras me cortas, Johanan, que yo me enrollo y sé que puedo llegar a ser muy pesado, así que claro. tú me dices... No, yo creo que está muy bien, ¿sabes por qué? Porque, bueno, las personas que nos miran en estos momentos, no todos conocen la historia de Belmez. Claro. Y yo creo que si nos lo relatas y aparte te apasionas de lo que sucedió porque... pues lo viviste, lo investigaste, sí. Estuviste ahí. Yo creo que va a ser algo muy importante para la gente que nos mira en varias partes del mundo. De hecho, tuve la fortuna además de poder conocer y entrevistar a los testigos fundamentales de esta historia cuando ya eran muy viejecitos y bueno, pues me quedé con sus palabras muy poquito tiempo antes de que murieran, ¿no? Que eso yo creo que tiene un valor también importantísimo el tener el testimonio en primera persona, porque no solo la palabra, es el gesto, es la expresión. Claro. Ahí ves si una persona te está contando la verdad o te está engañando, ¿no? Bueno, pues en el momento en el que llega Germán de Argumosa, se graban las psicofonías, de repente hay un diario, el diario Pueblo, que era el diario más importante que había en España, era vespertino, salía por las tardes, lanza un titular a toda portada que yo cuando estudiaba periodismo nos lo enseñaban como titular sensacionalista, pero no amarillista, sino sensacionalista porque generaba sensaciones de verdad. Las caras hablan, a gran titular. Anda. Imagínate la que se monta en ese momento. A Belmez, un pueblo de 2.700 habitantes, empiezan a llegar cantidades ingentes de personas. En un solo fin de semana, más de 20.000 personas. La gente se vuelve contra el fenómeno. La gente del pueblo. ¿Por qué? Porque se quedan sin alimentos. Claro, era un pueblo pequeñito y no estaba preparado para una afluencia tan brutal como la que acudió allí. Y en ese instante aparece por un lado la iglesia, en la presencia de Miguel Peinado, que era el obispo de Jaén. Allí, con mucho gracejo, le llamaban el repeinado, por el tema del apellido, ¿no? Y este se pone en contacto con el párroco de Belmez, Antonio Molina, y le dice: Antonio, tienes que acabar con esto, porque es que, entre otras muchas cosas, aparte de que esto no puede ser, es que hay más gente que va a la Casa de las Caras que a la iglesia. Esto hay que frenarlo. Claro. Y se empieza a gestar una operación radical absolutamente para acabar con el fenómeno de Belmez. Porque además, previamente, Germán de Argumosa había llamado al notario Antonio Palacios Luque, él ejercía de notario en una población muy cercana que se llama Huelma, para que precintara la habitación cocina.
Esa habitación, para que te hagas la idea, se coloca sobre el suelo, después de dividirlo en 34 cuadrículas, se fotografía cada una de ellas y se coloca un plástico. Ese plástico es precintado con lacre. La puerta de entrada a la cocina es precintada con lacre y se ponen unos dígitos en ese lacre, que luego es tapado, que solo conoce el notario. Okay. La ventana que da a la calle, que tenía una ventana que podía tener 50 centímetros por 50 centímetros, no tenía más, con una reja, por ahí no podía entrar nadie, pero también se precintó. De hecho, como era la cocina, a la mujer, en lo que eran las cuadras de la casa, donde estaban las bestias, los animales, se le tuvo que habilitar una nueva cocina, porque tenía que seguir viviendo, tenía que seguir comiendo. Claro, desde luego. Bueno, pues estuvo 2 meses y medio esa habitación precintada. Hay que decir que en este trance, en esa nueva cocina, aparece el busto, no la cara, el busto más perfecto de los que han aparecido en Belmez. La conocida como mujer o dama de la copa. De hecho, según fueron pasando los meses, lo que en principio parecía una mujer sosteniendo una copa se fue convirtiendo en algo horrible. Las manos se transformaron en garras, en fin, una cosa espantosa. La cara en sí era perfecta, porque si no conoces te recomiendo que lo busques en San Google, como digo yo. Okay. Las pinturas de Julio Romero de Torres. Él representó a la mujer andaluza de una manera maravillosa, a la cordobesa sobre todo, ¿no? Y esa cara, ese busto parecía una pintura de Julio Romero de Torres. Esto lo que quiere decir, que es importante más allá de que pareciera o no pareciera, es que ahí había diferentes técnicas pictóricas. Por lo tanto, había diferentes pintores si es que tenemos que acudir a que alguien pintó aquello. Cuando se levanta el precinto, previamente te diré que en la casa de enfrente, que había una panadería en la ventana, había destacado día y noche un miembro de la Guardia Civil para comprobar quién era el que entraba más veces, para intentar pillar a un posible pintor. Nada, no pillaron absolutamente a nadie. Cuando Antonio Palacios Luque cuenta en las crónicas, yo tuve la fortuna tiempo después de entrevistarlo, 25 años después, y me confirmó todo. Cuando llega a levantar el precinto, cuentan las crónicas que aquel hombre, nada más levantar el precinto, salió corriendo de aquella casa. Claro, él había computado 12, 13 rostros en esas cuadrículas, y cuando él levanta el precinto hay más de 30. Wow. Hay más de 30. Por lo tanto, ya estamos ante un fenómeno que además no solo es que sea inexplicado, sino además parece que está vivo, porque se va reproduciendo literalmente. Es entonces cuando se procede a analizar ese suelo de cemento. ¿Por qué? Porque se acusó de estar utilizando nitratos de plata para pintar ese rostro. Quienes nos están viendo y oyendo ahora mismo se pueden hacer a la idea de que antiguamente la fotografía se revelaba mediante una emulsión de nitratos de plata. Es decir, tú hacías fotografías, el carret te lo llevabas y entonces te las daban. Bueno, pues esta era la técnica que supuestamente se había utilizado con el suelo de Belmez. ¿De qué forma? Pues tú modelabas la cara con un cincel, con un punzón, echabas la base de nitrato de plata sobre ese suelo y en el momento en el que la acción solar impactaba sobre ese suelo, el nitrato se oscurecía, pero se oscurecía en las partes que habían sido modeladas. Bueno, pues esto se llevó a analizar en un laboratorio de Valencia con un nombre muy complicado, es un laboratorio de mineralogía y estratigrafía. Ahí se llevó una de las caras y la conclusión fue: tiene los elementos propios del cemento, zinc, hierro, en fin, lo normal, lo que es el cemento. Sí, sí. Nada de nitratos de plata. Ándale. Por lo tanto, esta tesis, lógicamente, se tuvo que eliminar. Descartó. Y es entonces cuando se orquesta toda una operación gubernamental por parte del gobierno de Franco para acabar con el fenómeno. Claro, se asegura que se pusieron de acuerdo gente del gobierno para meter a la cárcel a quien estuviera visitando o hablando de ese fenómeno. ¿Es cierto? Sí. Sí, mira, yo tuve una discusión amable, un debate con un querido compañero de España, David Cuevas, porque él tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los periodistas que defendieron que aquello era un fraude, mucho tiempo después, ¿no? Bueno, digamos que en el periódico Pueblo, el director, Emilio Romero, fue el que orientó, según le llegó la orden de arriba, es decir, del ministro de la Gobernación, para que nos hagamos a la idea, sería como una especie de ministro de Asuntos Exteriores del régimen franquista. Le llega la orden, oye, termina con esto. Y de un día para otro, donde en un principio las caras hablaban y todo era un misterio, de repente el fenómeno de Belmez es un fraude. Y David, recuerdo que tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los periodistas que defendía esto. Claro, yo le decía a David, te estás quedando con el testimonio de alguien que fue orientado
que fue orientado, casi te diría que fue obligado a decir que todo era mentira. Es decir, a mí lo que me vale es la palabra de la gente que fue amenazada. Y por desgracia, le decía a David, tú no has tenido oportunidad de entrevistarlos porque se han muerto, pero yo sí. Yo sí he tenido la oportunidad de convivir con ellos, de estar con ellos, de hablar con ellos, de ver sus reacciones y de comprobar si lo que me contaban era cierto o no. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de entrevistar a Manuel Rodríguez, que por aquel entonces era el alcalde de Belmez. El alcalde de Belmez, no directamente por parte del Ministerio de la Gobernación, sino de un jefe del movimiento franquista, concretamente de Segovia, porque claro, no podían ser tan evidentes como decir, venga, te voy a mandar yo, ministro, una carta a un alcalde de una población enanísima. No, se hacía a través de emisarios, ¿no? Si quieres llamarlo así, sí. Vamos a llamarlos así, de sicarios, ¿no? Y un jefe provincial de administración local de Segovia, Pablo Núñez Motos, se llamaba aquel hombre, le manda una carta al alcalde de Belmez, en resumen diciéndole que o acaba con ese tema, o él y todos los que se encuentran detrás van a acabar en la cárcel. Wow. No era una amenaza a tomar, en fin, de forma tranquila. La cuestión es que el alcalde, que era un hombre que tenía, no sé si se puede decir, pero en fin, lo voy a decir, sí, dilo. Tenía los testículos muy bien puestos. Muy bien puestos. Él dijo, no, yo aquí que hagan lo que quieran. Y es entonces cuando cuentan en Belmez que entra en este pequeño pueblo serrano un coche negro que se lleva a su alcalde. Se lleva a su alcalde y se lo lleva a Madrid, al despacho del ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, la segunda persona más importante del régimen franquista. Wow. Y parece ser que Tomás Garicano Goñi, muy enfadado y pegando puñetazos encima de la mesa, le dijo que tenía que acabar con aquello, o si no, los metía en la cárcel, y de la cárcel no salía en toda su vida. Y aquel hombre de pueblo, aquel noble alcalde de Jaén, se quedó cruzado de brazos y le dijo, si tú quieres que no venga nadie al pueblo, destaca a 2 guardias civiles a la entrada y que no dejen pasar a nadie, porque yo no pienso hacerlo. Y claro, el ministro se quedó alucinado diciendo, claro, pero ¿cómo, con perdón, un alcalde de mierda se está enfrentando a todo un ministro? ¿Pero qué argumento tiene este señor? Y así se lo preguntó. ¿Y sabes lo que le contestó el alcalde? ¿Qué le dijo? Señor ministro, la gente de la casa no miente. La gente de la casa no miente. Yo tuve la fortuna de hablar con Manuel Rodríguez Rivas durante muchísimo tiempo. Este hombre, digamos que fue el comienzo de esa operación a la que nosotros bautizamos como Operación Tridente, porque eran 3 puntas de lanza que iban directas a cargarse el fenómeno de Belmez. Por un lado, el propio gobierno, a través de esas misivas, amenazando al alcalde y a todos los que estuvieron detrás. La Iglesia, que también tuvo un papel muy importante a la hora de decir que todo lo que estaba ocurriendo en la casa era mentira. Y en tercer lugar, un personaje muy controvertido dentro de nuestras temáticas, que acudió allí con una organización llamada Eridani. Supuestamente iba acompañado de diferentes disciplinas, es decir, con él iban pintores, analistas de mortero, químicos, gente que habían conformado esa agrupación porque el gobierno, el ministro del Interior, les había dicho que tenían que hacerlo para descubrir que aquello era un fraude. La persona que dirigía esta agrupación se llamaba José Luis Jordán Peña, el creador del fraude de humo. Ni más ni menos. Claro, cuando tú ves aquello, yo tuve la oportunidad, claro, porque íbamos a las fuentes originales, Johan. Claro, desde luego. O sea, si Germán había estado con las psicofonías, nosotros íbamos a ver a Germán. Yo estuve un año entero, todos los viernes, yendo a casa de Germán de Argumosa para que me fuera narrando la historia paso a paso, porque Germán además era de pausas muy alargadas en su forma de hablar y, en fin, costaba, era un hombre fascinante, ¿no? Pero también hicimos lo mismo con Jordán Peña, todo un año yendo a su casa. Jordán Peña nos facilitó tal cantidad de material de Belmez que cuando lo veías decías, pero bueno, ¿y con este material por qué llegó usted a la conclusión de que esto era un fraude? Si es que está clarísimo que fue haciendo una prueba tras otra y todas fallaban en la intención de demostrar que era un fraude. Lo que demostramos nosotros es que esa comisión gubernamental no existió jamás. No existió. Fuimos hablando con todos y cada uno de los que participaron en ella. Fernando Calderón, pintor, Santander. Fernando, usted formó parte de esta comisión que estuvo durante días analizando Belmez. No, yo fui con mi mujer, estuve 2 horas, me comí un bocadillo y me fui. Esa fue la comisión gubernamental que llegó a la conclusión de que Belmez era un fraude. Y a partir de ahí los medios de comunicación dijeron que todo era mentira y durante más de 15 años Belmez cayó en la oscuridad más absoluta. Ya, pero es un fenómeno real.
Fue auténtico todo lo que ocurrió ahí. Y sigue siéndolo. A la fecha. Y sigue siéndolo. ¿Siguen los rostros? Siguen, no evidentemente a ese nivel, ¿no?, que podían tener hace años. Yo creo que la última gran hornada de caras que se manifestó en este lugar, date cuenta que saltaron de la cocina al pasillo de entrada de la casa. Allí estaba, por ejemplo, la mujer de una cara, es que no sé ni cómo definirlo, porque decir una pintura no se puede decir. O sea, era una formación extraordinaria de una mujer que tenía como 3 cabezas de sátiros a los pies, como una gente que la miraba. Tenías otra persona, la dama del camisón, que estaba muy pegadita a ella. Todo esto ya se había desplazado de la cocina y se había salido del ámbito de lo que era la cocina para llegar hasta el pasillo. En el año 96, que es cuando se produce el 25 aniversario del fenómeno, digamos que hay una eclosión momentánea, muy momentánea, pero de nuevo vuelven a aparecer caras, Johanna. Y yo creo que todo tiene que ver con el estado anímico de María. No se puede disociar la persona de María de lo que eran esas caras. Yo te puedo decir que en muchas ocasiones, cuando iba a verla, recuerdo que el que la miraba así de reojillo era yo y veía que estaba así. Como si estuviera hablando con las caras. Como si estuviera hablando con ellas. Había una comunicación entre María y esas caras tremenda, absolutamente brutal. ¿Qué ocurre en el 96 cuando se produce el 25 aniversario? Pues que de repente las caras vuelven a estar en los medios de comunicación, los investigadores regresan, se hace un congreso maravilloso, homenaje a María Gómez Cámara. Imagínate lo que es estar en tu casa, una casa tremendamente humilde, que tú estás comiendo y que de repente empieza a entrar gente en tu casa, abren la puerta, miran tal, esto es mentira, esto no sé qué. Es que ese era el día a día de María Gómez Cámara. A esa mujer había que homenajearla. Y en ese momento, el estado anímico de María ascendió, subió. Y las caras cogieron fuerza. Y volvieron a aparecer nuevas caras. O sea, ¿con esto nos estás mencionando que ella producía ese fenómeno? No lo sé. No lo sé. Mira, esto es una pregunta que yo le hice al doctor Fernando Jiménez del Oso, ¿no?, en una de las muchas charlas que tuvimos sobre este asunto, que ahora me decía, joder, pues es que si María provocara esas caras, es que cada vez que se enfadara había terremotos en Belmez. O sea, si tuviera esa capacidad psíquica de plasmar en un suelo de cemento un rostro, ¡guau!, es que sería tremendo. Ahora te voy a contar algo que, bueno, no se ha contado mucho, ¿no? En España sí se conoce en determinados círculos, ¿no?, pero que tiene mucho que ver con esa facultad inconsciente de María. María era un medio a través del cual algo se manifestaba. La cuestión es que ella no lo sabía. Ya, ella no lo sabía. Okay. Mira, te pongo el ejemplo. Cuando era pequeñita, María, y estaba en la escuela, en el colegio, se decía siempre que cuando algún niño se portaba mal, no le decían que viene el coco, que viene... No. Decían, como te portes mal, te vas a ir al lado de María. Porque decían que al lado de María se oían voces. ¿A un lado de ella? Al lado de María decían que se oían voces. María, en el momento en el que aparece la primera cara, y puesto que ya han fallecido los principales implicados en este asunto, se puede contar. Sí. María, como te digo, estaba embarazada. Antes de que aparezca la primera cara, María sufre un aborto brutal. Brutal, Johanna. Posiblemente no natural. No puedo decir más. Creo que ya se interpreta perfectamente lo que estoy diciendo. Claro. No fue natural. A partir de ahí aparece la primera cara, empiezan a aparecer las primeras formaciones y al cabo de unos meses lo que aparecen son fetos con el cráneo brutalmente desproporcionado, monstruosos. Claro, esto me lleva a pensar que si María sufre un proceso tan sumamente dramático como es un aborto no natural dentro de esa casa, si ahí lo que aparece al cabo de un tiempo son fetos, evidentemente la vinculación es clara, aunque ella no quisiera establecerla, porque ella era la primera que lo negaba, aunque siempre que le preguntabas, María, ¿y las caras cuándo van a desaparecer? Y decía, ¿quién sabe? Pues a lo mejor cuando yo me muera sale el ataúd delante y las caras detrás. Claro, era una imagen como muy dantesca, ¿no? Claro. La pensabas y decías... Pero a pesar de que ella no quería, su vinculación con el fenómeno era clarísima. Por eso, cuando estaba contenta, cuando estaba feliz, cuando se produce un momento tan puntual y tan importante como es ese 25 aniversario, las caras florecen con una potencia como hacía años que no surgían. Ahora, ¿cómo están? Se pueden ver, claro que se pueden ver. La pava está empotrada en la pared detrás de un cristal. Esa es la primera, segunda, que por la primera fue destruida, la segunda fue arrancada y colocada en este lugar. El pelao también aparece ahí apoyado sobre el cemento. La madre y el hijo se pueden intuir. Evidentemente ya no es lo de los años 70 ni lo de los 90, pero todavía siguen ahí. Claro, muy bien. Si era producido, en ese caso, por el sentimiento o la forma en que estuviera María,
Cuando ella muere, entonces empiezan a desvanecerse, desaparecieron así de la noche a la mañana, ¿o fue de manera gradual? Fue de manera gradual, no fue rápido. También es posible que el descuido de la propia casa, la casa se queda vacía. Claro. Por lo tanto, pues el cemento empieza a desmoronarse, no hay los cuidados, no hay una hidratación del cemento, que eso es algo tan sencillo como coger una fregona y estar todos los días limpiando la casa. Ese cemento está hidratado, por lo tanto se mantiene. En el momento en el que esta persona deja de estar, esa casa se empieza a deteriorar y evidentemente las caras pues también empiezan a deteriorarse. Fue un proceso muy paulatino, ¿no?, de desaparición. ¿Un máximo fueron 30? No. ¿30 rostros o cuánto fue el máximo? O sea, ahí te puedo... Si tuviéramos que contabilizar las caras que han aparecido, seguramente estaríamos muy cerca de la centena. Muy cerca de la centena. Wow. Date cuenta que no todas estuvieron al mismo tiempo. Claro, claro. O sea, hay rostros que en su máximo apogeo, pues hubo rostros que ya solo podíamos ver a través de la fotografía, porque prácticamente aparecían una semana y desaparecían a la siguiente. Okay. Es que esa era la velocidad del fenómeno al comienzo. ¿Eran claros? ¿Eran rostros? ¿Tuvieron un nombre? ¿Tuvieron un apellido? ¿Pudieron quizá investigar eso? Mira, es que claro, en este caso dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Por lo tanto, por mucho que intente dibujar lo que es el fenómeno de Belmez, es muy difícil. Yo lo que invito es a quienes nos están viendo y escuchando a que busquen en internet y van a alucinar. Van a alucinar porque no hay ninguna duda. No es una cuestión de que tú digas, bueno, sí, es que parece que con esta manchita y esta manchita parece que hay un rostro. No. Te diría más. La sensación que da cuando lo ves es que son negativos fotográficos. Okay. Hasta ese punto. Sí. O sea, son caras perfectas. Vuelvo a repetirte que lo que más llama la atención de este asunto, y sobre todo a quienes intentaron acabar con el fenómeno de Belmez diciendo que todo era mentira, lo que más llamaba la atención es que parecía muy evidente la participación, si fueran pintores, de diferentes estilos. Yeah. De diferentes estilos, porque la primera cara que aparece no tiene absolutamente nada que ver con la Dama de la Copa. La Dama de la Copa, repito, es una pintura de Julio Romero de Torres. La pava, que es la segunda, la que se coloca en la pared, es un rostro bizantino. Es un rostro bizantino. Tiene las trazas de los rostros bizantinos, por lo tanto, ahí estamos viendo diferentes estilos. Es que te haría falta una cuadrilla de pintores. Claro, desde luego. Y eso no pasa desapercibido, Johanan. Claro. Y menos en un pueblo de 2.700 habitantes que todo el mundo tiene el foco puesto en esa casa. Desde luego. ¿Qué explicación le dieron? Más allá de lo que nos has mencionado de María. Pues ha habido de todo, ¿no? Siempre se ha dicho que la influencia de lo que había ahí enterrado pues podía ser muy clara a la hora de que se manifestase el fenómeno. Yo no lo creo. Sí me quedo con una anécdota que me contó Purificación García. Era la mujer de Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez Montávez era el pintor del pueblo. Pintor y además fotógrafo. De hecho, fue uno de los primeros acusados. Se le dijo que él o su hijo hacían estas caras porque al principio del fenómeno, como él tenía su cámara fotográfica, fotografió y vendía fotografías en la puerta. Ah, ok. Y ya por eso era un fraude. Bueno, a ver, vendía fotografías a 5 pesetas. Para que te hagas una idea, vendría a ser más o menos lo que por aquel entonces en España costaba un café. Ya. Aproximadamente. Pero claro, fue el propio alcalde el que le dijo, oye, porque estamos recibiendo amenazas de arriba. Y como sigas vendiendo van a pensar que estamos haciendo un fraude y nos van a meter a todos en la cárcel, ¿no? Bueno, pues su esposa, Purificación Pura, yo acabé teniendo una amistad con ella muy grande, ¿no? Fíjate, era una persona que yo creo que en el Jaén de los años 70 era la única mujer que tenía licenciatura académica universitaria. La única mujer, una mujer de una cultura muy extensa. Bueno, pues ella no quería al principio pasarse por aquella casa. No quería. Siempre decía que, dice, esto es claro, es como cuando nace un niño, un bebé, que todo el mundo tiene que pasar por la casa para ver al niño, ¿no? Bueno, pues en este caso, el marido le decía, Ura, tienes que pasar por la casa de María para ver las caras, porque si no se van a ofender. Claro, era así, era así. Y ella que no quería, porque no le gustaba la historia y porque además una mujer muy racional, pues no se creía mucho aquello. Ella sabía que la familia Pereira eran gente de montaña, gente muy de campo, de los que se decía que siempre pasaban por la iglesia, pero de largo, nunca entraban, ¿no? Bueno, pues no le gustaba ese tipo de... Ella era muy beata y no le gustaban ese tipo de actitudes, ¿no? Pero al final acabó yendo. Y yo recuerdo que me decía Pura, mira, justo en la silla que había debajo de la ventanita que daba a la calle, la que presentó Antonio Palacios Luque en su momento, ella se sentó. Y allí no paraba de entrar gente y de salir, y de entrar y de salir y de preguntar. Y a la mujer le dio sueño, Johanna, y se quedó dormida. ¿Y luego?
Ella me contaba, y te puedo decir que es una de las personas por las que yo pondría 2 manos en el fuego, incluso te diría que me dejaría que me las cortaran porque sé que no mentía. Esta mujer empieza a narrarme que en el momento en el que ella se queda dormida, empieza a tener la sensación de sueño vívido. Es decir, ella es consciente de que está durmiendo. Es plenamente consciente de que está durmiendo. Sí. Pero está muy a gustito, le está pegando el sol en la cabeza, hay mucho barullo alrededor, con lo cual, bueno, pues prefiere estar atenta a su sueño y menos a lo que hay fuera. Pero hay un momento en el que ella empieza a notar cómo le están rascando los pies. Le están rascando los pies. Sí. Y en ese momento ella empieza a visualizar cómo el suelo parece que se abre y debajo lo que hay es muchísima gente lamentándose, quejándose, pidiendo ayuda. Aquello le provoca tal pavor que esa mujer sale corriendo de esa casa y no volvió jamás. ¿Tiene que ver el hecho de que hubiera una fosa común en la manifestación de Belmez? Mira, Belmez es un fenómeno tan complejo que no creo que se pueda acudir a una sola explicación. Seguramente es una acumulación de muchos factores que confluyeron en este lugar. Seguramente, bueno, pues el hecho de que hubiera ahí una fosa común, seguramente el hecho de que fuera María Gómez Cámara y no otra persona, seguramente el hecho de que apareciera en el momento en el que aparece y no en otro momento. ¿Explicación para Belmez? Yo la única explicación que le doy es que es un fenómeno a día de hoy inexplicado y casi te diría que inexplicable, porque no creo que nunca se vaya a encontrar la explicación. Claro, desde luego. Han sido ya muchos años, muchos investigadores han estado ahí, fotos, video, audios, es decir, hay de todo. Si en esos audios se pedía ayuda o esto que mencionabas del infierno o que daban elementos para que picaran en un determinado lugar y encontraron lo que encontraron, ¿será entonces que había esa ayuda que estaban solicitando los que ahí quedaron, los cuerpos de quienes ahí quedaron? Pudiera ser. Es que puede ser una explicación de las muchas que se pueden dar ante algo que no sabemos lo que es, Johanan. Es que hay quien puede decir que eso es influencia extraterrestre y hay quien puede decir que es influencia de los del más allá que están manifestándose de alguna forma. Es que podemos acudir a lo que queramos porque no sabemos qué es. La única certeza que tenemos a día de hoy es que más de 50 años después, Johanan, en Belmez de la Moraleda, en una humilde casa situada en el número 5 de la antigua calle Rodríguez Acosta, actualmente calle María Gómez Cámara, hay un fenómeno que sigue plantando cara. Que sigue plantando cara, y eso es indudable. Y lo que a mí me entristece, te lo puedo decir, lo que a mí me entristece es que hemos tenido la gran oportunidad de analizar más allá de los egos, más allá de salir en los medios, más allá de querer salir en televisión, de que haya incluso hasta enfrentamientos por ver quién es el primero en dar con la clave de Belmez. Hemos tenido la oportunidad de investigar un fenómeno único y no se ha hecho. Yo siempre he dicho lo mismo, si esto surge en Estados Unidos, y bueno, ya no solo es que se hubiera investigado, es que seguramente en Atlanta los atletas habrían llevado la cara de Belmez como patrocinio de la Olimpiada, porque se hubieran preocupado por investigarlo. Ocurrió en España y ocurrió en una de las provincias más deprimidas y en una de las zonas más deprimidas del país. Y se dejó pasar. Se dejó pasar. Ocurrió algo parecido. Me imagino que recordarás que tiempo después hubo un fenómeno similar en Belmez. Se habló de las nuevas caras de Belmez. En este caso surgieron en una casa que se encontraba a unos 100 metros más o menos de la casa original. Era la vivienda en la que María había pasado prácticamente su infancia, hasta los 20 y pico años. Bueno, no te cuento la que se montó allí. O sea, fue tal despropósito. O sea, había tanto interés por decir, nosotros hemos sido los que hemos descubierto esto, que no se respetó lo que allí había. Claro, inmediatamente cuando tú lanzas un asunto como este, más en Belmez, vuelven las caras, imagínate, miles de personas acuden al lugar, pisaron las caras, las destrozaron. No hubo capacidad de investigar algo que con el tiempo yo acabé descubriendo que era un fraude. Y eso te lo digo. Okay. O sea, es que del mismo modo que hay blanco, también hay negro. En el caso de las caras antiguas no hemos encontrado evidencia absolutamente ninguna que demuestre que aquello no es auténtico y sin embargo en estas nuevas caras pues sí, está la evidencia clarísima de que era un fraude. Muy bien, actualmente ¿de quién es la casa? La casa pertenece a los hijos de María. Yo recuerdo que el periódico El País publicó que estaba en venta hace unos años. Sí. Y ya no supe en qué terminó, si se había vendido o no se había vendido, pero sí había mucho interés. Había interés, lo que pasa es que se produjo el problema de los hijos de María estaba casada en segundas nupcias con Juan Pereira Sánchez. Juan ya venía con dos hijos muy mayores.
¿Cómo lo digo amablemente? Es que si no, claro, ya me van a matar en el pueblo, pero digamos que no eran gente especialmente amable. Okay. Vamos a decirlo así. Y con Juan María tuvo otros 2 hijos. Bueno, pues los hijos mayores, los hijastros en este caso, yo creo que pensaban que tenían un Picasso en esa casa. Okay. Porque es que pedían una auténtica fortuna. De hecho, el consistorio del pueblo, el ayuntamiento, quiso comprar la Casa de las Caras para hacer un centro, ¿no? Una especie de museo, ¿no? De lo paranormal, para que quien quisiera libremente pudiera entrar. Pero no se pusieron de acuerdo. Y la casa se está cayendo, te quiero decir. Ahora la casa ya se está cayendo. O sea, no la vendieron. No la vendieron. Bueno, la codicia en este caso pues jugó una mala pasada a quienes pretendían, pues yo creo que se hablaba de 600.000, 700.000 euros. Es un disparate. No, claro, desde luego. Para un lugar, para esa zona, no. Es un disparate. Sobre todo porque además, pues oye, es que tú no sabes, de repente compras la casa como ayuntamiento y cuando pasan 2 meses aquello ha desaparecido. Y lo único que tienes es una casa vieja que se está cayendo y has pagado casi 1 millón de euros. Entonces, claro, se produjo ahí un desencuentro entre los hijastros, en este caso, y el ayuntamiento, y aquella casa, pues ahora mismo no sé si estará a la venta. Me imagino que pertenecerá a Diego, que es el hijo pequeño de María, que todavía sigue con vida, o alguno de sus sobrinos, pero ya nadie atiende el fenómeno. Tú llegas allí y si tienes un numerito en la puerta de celular al que puedes llamar, alguien te atiende, entras, ves, si quieres dejas la voluntad, si no, pues te vas, pero ya no hay nadie que cuide de aquello. Pero el fenómeno sigue. El fenómeno ahí sigue. Está. El fenómeno sigue, sin lugar a dudas. Sigue y sigue, aunque sea en una centésima parte de lo que fue. Pero sigue allí. Para quien quiera investigar lo que lo haga. Claro, es que de verdad que yo creo que no nos damos la idea de la importancia de ese caso al momento que ustedes estuvieron, que estuviste muchos días, muchas horas, muchos audios, muchas fotografías, y que no lograste entender cómo se producía ese fenómeno ahí. Y como tú bien lo mencionabas, van a pasar muchos años más, muchas décadas más, a lo mejor otros 50 años, y estoy seguro que no van a entender. Y no se va a lograr explicar ese fenómeno que mantuvo en vilo, pues prácticamente a todo un país. A todo un país, y a nivel internacional ni te cuento. En el momento en el que por allá aparece Hans Bender, el padre de la psicofonía, junto a Raúl Dive, pues imagínate, o sea, se internacionaliza el fenómeno. De hecho, uno de los investigadores que estuvo allí hace unos años intentando determinar qué era mexicano, César J. Tort. Y este hombre fue allí con la intención de realizar un reportaje para la revista de la Society for Psychical Research de Londres. Fue un reportaje bastante interesante. Él era muy escéptico, iba con la intención de buscar la explicación al fenómeno, y finalmente César no la encontró. Hizo un relato de lo que era el caso. Lo que yo te he podido hacer ahora mismo, un relato de lo que ocurrió, pero sin llegar a una conclusión clara, sobre todo para orientarlo hacia un posible fraude. Y eso sigue allí. Claro. Y te puedo decir que además, si ha habido algo en mi país que creo que sigue habiendo, han sido fantásticos investigadores, que es gente que dentro del ámbito más privado, es decir, aportando sus propios recursos económicos, han dedicado una vida entera a la investigación. Te hablo de gente como Pedro Amorós, al que tú conoces perfectamente. Claro, desde luego. Pedro estuvo décadas yendo a Belmed, sacando de su bolsillo las cantidades que fueran necesarias para hacer investigaciones, en muchos casos muy innovadoras. Pedro replicó las caras. Puso una base de cemento sobre un plástico que estuvo sobre ese suelo durante unas semanas en contacto con ese suelo, y después se lo llevó a su laboratorio de Valencia. Y cuando al cabo de unas semanas ese cemento empezó a fraguar, aparecieron caras. Se las llevó pegadas de Belmed. Entonces, claro, eran investigaciones tan innovadoras, tan interesantes y con unos resultados tan claros que lo único que hacían, y a mí desde luego lo único que han hecho es corroborar que aquello es auténtico. ¿Cómo te puedes llevar? ¿Cómo lo puedes replicar? ¿Cómo te puedes contagiar, por llamarlo de alguna manera, un rostro que está ahí en el piso y te lo llevas a tu casa? ¿Cómo? Sí. No hay explicación. También te digo que, bueno, te lo voy a contar, esto no lo he contado nunca, cómo terminó aquel experimento. A ver. Aquello se llamó Operación Génesis, creo que le llamó al experimento. ¿Y cómo terminó? Bueno, en fin, no sé si se puede contar porque es un despropósito. Sí, cuéntanos. Bueno, pues claro, Pedro estaba entusiasmado, ¿no?, con esto que estaba haciendo, porque él no se esperaba en ningún momento que aparecieran caras, lógicamente. Él tenía unas planchas de cemento enormes colocadas en el suelo de su laboratorio. El laboratorio de Pedro es enorme,
enorme. Está formado por salas en las que hay libros, salas en las que hay todo tipo de aparato de grabación que se te pase por la cabeza. Durante mucho tiempo ha sido uno de los herederos, ¿no?, de esa tradición de Sinesio Darnell o Germán de Argumosa, la investigación del fenómeno de la psicofonía. Sí. Y luego hay una zona en la que él tenía su zona de experimentación, ¿no? Y ahí en el suelo estaban colocadas las planchas, pues habría como 6, 7 planchas. Estamos hablando de 1 metro por 1 metro. Y efectivamente tú veías ahí, no con la nitidez evidentemente de la Casa de las Caras, pero sí efectivamente percibías que algo había surgido, algo había surgido. Y claro, imagínate, a nivel mediático como periodista, el interés era superlativo, claro. Superlativo. Yo quería ir allí, entrevistar a Pedro, que me enseñara, y fuimos con un equipo de rodaje con el que llevo muchos años trabajando. Parte de ese equipo está de hecho ahora mismo aquí con nosotros en México. Y nada, pues entramos en aquella sala y uno de los camarógrafos me dijo: si te parece, voy a pillar recursos de dónde está este experimento para grabarlo. ¿Dónde está? Y le dijo Pedro: por allí. No había dado la luz. Y de repente llega y me dice: Lorenzo, creo que lo he pisado. Las planchas en las que aparecían las caras estaban como si fuera un pequeño puzzle, totalmente resquebrajadas. O sea, es posible que aquel camarógrafo se cargara el mayor experimento parapsicológico de la historia de España. Pero bueno, había demostrado que allí había algo, ya había fotografías previas, había grabaciones, en fin, ya estaba todo más o menos cotejado. Pero yo me puse amarillo. No, pero desde luego. Oye, ¿y Pedro qué dijo? Pedro es muy buena persona. Sí. Sí, cualquiera nos hubiera echado a escobazos de la casa. ¿Y él? Y él no. Él: no pasa nada, no te preocupes, ya tenía yo fotografías y tal. Y yo pensaba, digo, tiene que tener al demonio ahora mismo por dentro que está a punto de brotar. Pero bueno, qué Pedro fuerte. Es muy buena persona. Muy buena persona. Claro, muy bien. Para ir cerrando esta conversación contigo, Lorenzo, nos damos cuenta que te emocionas, sí. que estás recordando cada uno de esos puntos. Pero minutos atrás nos mencionaste que en algún momento con tu grabadora de audio en tu bolsillo captaste un sonido, una psicofonía. ¿Hubo más? Yo no. Sí hubo más por parte de otros investigadores. No, pero tú no, directamente. Yo así de forma directa también te lo digo porque no lo volví a intentar. También te digo que es que fue una cuestión puramente inconsciente. O sea, yo no iba a grabar psicofonías. Yo lo que quería, desde el punto de vista periodístico, era llevarme el documento de la voz de esta mujer. Ya. Porque además, por aquel entonces teníamos la costumbre, que no la hemos perdido, la verdad, no de ir grabando, porque no vamos grabando a la gente evidentemente sin que lo sepa, pero sí de cotejar las diferentes grabaciones según pasaban los años para ver si el discurso era el mismo. Para ver si ella mantenía el discurso. Y María no es que mantuviese el discurso, Johanan, es que eran los mismos puntos, las mismas comas, las mismas inflexiones, es decir, es que decía lo mismo. Esa mujer no mentía. Entonces, claro, yo no fui a grabar psicofonías, aquello se coló en mi grabadora. Quizás fue un aviso para decirme: oye, estate quieto, que a la siguiente a lo mejor no somos tan amables. Y yo ya no volví a grabar sin que María lo supiera, jamás. Claro. Se me ocurrió. Ahora, durante ese proceso de investigación que tú estuviste ahí, ¿te daba miedo? ¿Tenías sensaciones extrañas? ¿Sentías que alguien te hablaba o te observaba? A ver, cuando llegaba la noche, es cierto que era un lugar en el que no te apetecía estar, pero evidentemente la sugestión entraba en acción. Claro. Es que tenías el suelo lleno de caras. Johanan, es que yo me acuerdo, mira, Iker Jiménez, la primera vez que va a Belmez lo llevo yo. Iker y yo éramos muy amigos y en aquella década, a principios de los 90, él tenía mucho interés en ir. Digo, no te preocupes, yo te llevo, y nos quedamos un tiempo en casa de mis padres y aprovechamos para ir y venir, ¿no? Yo recuerdo cuando Iker entró, es que iba casi de puntillas, porque daba miedo pisar el suelo. Okay. Porque es que estabas pisando caras, literalmente estabas pisando caras. Entonces, era la sensación, es que era una mezcla muy rara, Johanan. Yo me imagino que a ti en otros casos te habrá pasado también lo mismo cuando lo ves tan claro, ¿no? Claro. Es una mezcla de emoción, porque claro, todos los que trabajamos estos temas, sea desde el punto periodístico, o sea desde el punto divulgativo, desde el que sea, pues hombre, siempre tenemos la esperanza de ver algo, ¿no? Que confirme que vamos en el camino correcto. Aquello no era el camino correcto, aquello era la claridad absoluta, estaba en ese suelo, lo estábamos viendo. Entonces era una mezcla de emoción con esa mezcla de decir: ojo, que no sabemos qué es esto. Es que no sabemos qué es esto. Y sí, según iban cayendo las sombras, aquella casa iba cogiendo un cariz diferente y casi había algo que te invitaba a decir: mira, ya has estado aquí mucho rato, anda, venga, vete y vuelves otro día. Muy bien, con lo que nos has mencionado de esos audios que quedaron grabados, ¿era de ayuda? ¿Era de advertencia?
¿O hablaban del futuro? Había de todo. Del futuro no. Generalmente el ambiente que se... Mira, esto no te lo había contado. El ambiente que se desprendía de muchas grabaciones era de mucho malestar. Te digo más. No hay una sola de las caras que hayan salido en este lugar que se esté riendo. Todas te mostraban una expresión desagradable, en ocasiones incluso demoníaca, la mayoría de las veces de dolor, de intranquilidad. Eso también te invitaba a que la atmósfera fuera una atmósfera muy, muy, muy pesada, ¿no? Entonces, claro, pues eso te llevaba también a darte cuenta de que las voces que surgían tampoco eran alegres. No eran alegres. Te advertían: Germán pica patio, levanta cemento. Bueno, pues el hombre cogió y empezó a picar en el patio y salieron más huesos. Ahí sí del cementerio. Porque hay que decir que la Casa de las Caras estaba casi terreno con la iglesia del pueblo. Antiguamente las iglesias, el cementerio estaba pegado. Claro. No era extraño. Pero había otras que eran muy desagradables, que lo que denotaban eran un ambiente de mucha agresividad. Y es cuando descubrimos que en el entorno del año 1820, 1850, allí hubo un lupanar, un prostíbulo. Ok. En la casa de al lado. Sí. Las prostitutas quedaban embarazadas, pero las obligaban a abortar. ¿Y dónde enterraban los cuerpos? Pues ahí. Allí mismo. Allí mismo. Por lo tanto, ese ambiente pesadísimo de las psicofonías te llevaban a que, quién sabe si en un momento determinado lo que estaban registrando era precisamente ese ambiente que de una forma u otra en las paredes, como si fueran una especie de vinilo, se hubieran quedado registradas, ¿no? Claro, desde luego, como tú dices, cualquier explicación puede ser. Había una frase que me vienen recuerdos ahora, ¿no? Pero había una de las psicofonías que decía: Kiko, borracho, borracha. Era así, con este tono así, tal cual, desagradable. Kiko, borracho, borracha. Sí, y se oía perfectamente. Esta era una de las psicofonías que también obtuvo Germán de Argumosa. Claro, eso no te transmite nada agradable. No, desde luego. Qué fuerte, pero qué interesante. Es muy interesante. Y nos damos cuenta que los fenómenos paranormales son reales, son auténticos, que ahí hay casos que no tienen una explicación a la fecha. Sí, te repito, paranormal es la etiqueta que le ponemos, porque es que no sabemos qué hay detrás. Claro. Evidentemente, todo te lleva a una especie de inframundo de dolor, ¿no? Aquello siempre se catalogó como los fantasmas de piedra. Se decía, se hablaba de ello, ¿no? Como los fantasmas de piedra. Hubo investigadores como Luis Mariano Fernández o Iker Jiménez que tiempo después publicaron una investigación. Bueno, estaba interesante. En un libro se acabó publicando, Tumbas sin nombre se llamaba, y donde hablaban de que realmente lo que se manifestaba en este lugar eran familiares de María que habían muerto durante la Guerra Civil en el asedio del santuario de la Virgen de la Cabeza, que está relativamente cerca del lugar. Pero no habían muerto durante el asedio en el sentido de que les hubieran disparado, es que habían consumido amanita muscaria, habían consumido setas envenenadas. Claro. Y todos, víctimas de un hambre tremenda, pues comieron lo que tenían a mano y fallecieron. Y es cierto, eso es cierto, que había una serie de fotografías de aquella familia que, si tú las comparabas con alguno de los rostros, jolines, es que se parecía mucho. Se parecía muchísimo, muchísimo. Wow. a lo que se estaba manifestando. Quiere decir que los fallecidos de María en ese asalto al santuario de la Virgen de la Cabeza eran las caras que se aparecían. Bueno, lo podemos plantear como hipótesis, pero no hay ningún solo argumento ni una sola prueba definitiva, porque las caras están ahí y las fotos también, pero no hay ni una sola prueba definitiva que te demuestre que eso es así. Qué fuerte. Híjole, ¿qué te deja este caso? A mí, muy buenos momentos. Muy buenos momentos. Pero muy buenos momentos, Johanna. Yo recuerdo a esos fines de semana en los que gente de Murcia, gente de Albacete, gente de Valencia, gente de Alicante, gente de Madrid confluíamos en Belmez, unos para ir como notarios de que la investigación que se estaba realizando era seria, otros para seguir con sus investigaciones, las conversaciones en el hostal del pueblo, a altas horas de la noche, al calor de la lumbre, contando lo que se había hecho ese día, intentando barajar hipótesis. Es que para mí fue uno de los mejores momentos de mi vida profesional, porque sé que no se va a volver a producir, Johanna, porque no va a poder haber otro fenómeno como Belmez, ni las circunstancias en las que se produjo, ni la gente que formamos parte de aquella historia. ¿Consideras que en los siguientes meses, siguientes años, se hagan nuevas investigaciones, se pueda llegar a conclusiones? No se van a hacer.
No se van a hacer, ¿Por qué? de hecho, porque ya no hay interés. No hay ni interés, ni presupuesto, ni ganas. Yo creo que, bueno, en un momento determinado, a lo mejor mi querido Pedro Amorós se activa de nuevo y decide volver a Belmez. Él ya llegó a sus conclusiones, como él dice. Yo ya llegué a mi conclusión de que aquello era auténtico. ¿Para qué voy a seguir invirtiendo dinero en algo que sé que es auténtico? Y me parece lógico. Yo creo que ya no hay nadie que busque más allá, ¿no?, de lo que vemos para intentar determinar qué es lo que ocurre en Belmez. Lo último que ha ido por allí, pues bueno, pues algún que otro youtuber con ganas de hacer el idiota y bueno, pues de fastidiar un poco más ese suelo rascando con la uña, pero investigaciones no se van a hacer, y desde el punto de vista científico jamás se han hecho, porque todo lo que se hizo en laboratorio fue manos privadas que llevaron esas muestras al laboratorio. Desde el punto de vista científico, vamos, o sea, es que ni borrachos, ya te lo digo, que eso no se va a hacer. Ya, desde luego. Muy bien. Lorenzo, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? Tus redes sociales, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden ver? Y platícanos un poquito de lo que andas haciendo acá en México. Aquí en México, ¿qué andamos haciendo? Pues cumpliendo un sueño, porque estamos rodando la 5ª temporada de la serie Extraterrestres, que se emite en el canal D-Max. D-Max pertenece a Discovery Network, es un canal de Discovery Channel, y bueno, pues en esta 5ª temporada, precisamente por eso, porque es la 5ª, queríamos hacer algo un poquito más especial, ¿no? Y es mostrar esos casos que se producen dentro del ámbito OVNI en España y compararlos con los que se producen en Latinoamérica, porque yo creo que hay una serie de elementos que son muy comunes. Y bueno, pues he tenido la oportunidad en estos días de poder ir a uno de mis sitios tótem, ¿no?, que tenía ahí desde que era chiquitín, visitar en tu compañía y en la de Lourdes, que ha sido un auténtico privilegio, la zona del silencio, que ha sido, bueno, en fin. ¿Qué sentiste? Vengo todavía, te tengo que decir que todavía no me he recuperado. Y yo sé que, puesto que soy muy emocional, no me voy a recuperar de esto, ya lo sé. Lo procesaré. Nada más de lo de la zona del silencio. Sí. Es que ¿por qué? ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste? Platícanos un poquito. Lo primero, yo tenía muchas ganas de ir, tú lo sabes, porque para mí emocionalmente estaba muy vinculado a una figura que para mí fue el padre espiritual, profesional sin duda ninguna, fue la persona que me dio la primera oportunidad, que el doctor Jiménez del Oso, ¿no? Él en el año 89 hizo una serie, En busca del misterio, con Juan José Benítez, con JJ Benítez, y uno de los lugares a los que acudieron fue la zona del silencio. Yo tuve muchas conversaciones con él, y de hecho siempre barajábamos la idea, algún día tenemos que ir juntos a recorrer estos sitios, y yo sí. Por desgracia, la vida no me lo permitió, porque él falleció hace ya más de 20 años, ¿no? Pero el otro día, Johanna, yendo a este lugar, ¿no?, y llevando mi tablet, Fernando venía conmigo. Claro. Y tener la oportunidad de poder verlo allí, en el sitio, en el entorno en el que él estuvo, con el entorno en el que él tanto se fascinó y del que posteriormente tanto habló y tantas cosas contaba, y encima tener la oportunidad de, en ese horizonte, al lado de una enorme tormenta, observar una serie de anomalías, es que no sé ni cómo definirlas, que parecían moverse por ese cielo, ¿no?, y que parecían como si fueran pequeños focos, ¿no?, llegar a juntarse, en ocasiones formando una especie de luz roja. Fue sutil, pero a mí me ha dejado muy descolocado. Entonces, bueno, pues... ¿Esperabas que iba a suceder eso? Hombre, cuando tú vas a estos sitios, esperas que vaya a suceder. Lo que pasa es que en el 99,9% de las ocasiones no pasa nada. No sucede. Entonces, claro, pensar que ¿por qué hoy va a ser el 0,1? Bueno, pues resulta que ese día fue ese 0,1 que llevaba tanto tiempo buscando. Vuelvo a repetir, fue muy sutil. Vosotros me decíais, ¿no?, que allí es muy habitual ver cosas muy grandes, circunstancias muy enormes, ¿no? Ese día fue muy sutil, pero para mí fue lo suficientemente importante como para que lleve muchos días dándole muchas vueltas. Claro, una cosa es lo que nosotros te contamos, y a lo mejor yo creo que pensaste qué exagerados son y qué pesados son estos. No es mi forma de ser. Pero llegaste, estuviste y fuiste testigo de lo que ahí ocurre. Yo no tiendo a juzgar absolutamente a nadie hasta que no voy al sitio y conozco lo que ocurre y conozco a la persona. No juzgo a nadie. A mí si me cuentan que están viendo 1000 luces, pues oye, será verdad. Quiero comprobarlo. Porque es mi labor como periodista, es comprobarlo. Entonces, por eso vas al lugar e intentas comprobar si realmente es así. Y claro, cuando de repente te das cuenta de que realmente es así,
te rompe muchos esquemas. Me dijiste, recuerdo, horas más tarde, ya cuando nos despertamos, que te habías levantado a las 2:30, 3 de la mañana y que te habías sentido en un lugar completamente distinto. Es que fue, mira, es que fue un momentazo porque no fue la mejor noche de observación en el sentido de que el cielo estaba bastante encapotado y había mucha contaminación de nubes, ¿no? Al fondo había una tormenta que era espectacular porque veían los rayos, ¿no? Y ahí se abría una pequeña ventanita al lado de la tormenta y era donde se veía aquello. Pero a las 3 y pico de la mañana, claro, recuerdo que nuestra querida Ros Cantú, ¿no? Decía, a las 4:40, a las 4:40. Yo decía, ¿pero por qué a las 4:40? Bueno, pues si hay un fenómeno que se manifiesta a una hora, yo quiero estar despierto a esa hora para verlo. Claro. Pero me adelanté. Y a las 3:30, en fin, intentando abrirme los ojos porque estaba, en fin, entre medio dormido y tal, asomé la cabeza por la tienda de campaña y es que aquello era irreal. Era absolutamente irreal. La luna estaba prácticamente a punto de desaparecer por el horizonte. El cielo estaba negrísimo. Había un silencio brutal. No había nada de viento. Y la sensación que tuve en ese momento fue de una irrealidad total. Es decir, es como si me hubieran puesto una campana de cristal encima. Y es que me fascinó, Johanna, me fascinó. O sea, no he tenido esa experiencia y esa sensación en mi vida. Y fue brutal. Y es cuando te das cuenta y dices, jolines, es que este sitio es muy raro. O sea, fue muy sorprendente. Mira, me sorprendió mucho más ese momento puntual que el hecho de que se vieran luces al fondo o no se vieran. Que por supuesto me sorprendió. Pero es que esto fue muy impactante. Ya, qué fuerte. Pero qué bueno. Sí. Ok, grabaste ahí, has grabado en el volcán Popocatépetl, que lo vas a presentar en esta 5ª temporada. Sí, todo esto forma parte de los 8 capítulos que estamos desarrollando. Va a haber una parte muy importante en la que vamos a abordar pues, todo lo que es este tipo de fenomenología en compañía tuya, de Lourdes, también de buenos amigos de aquí de México, y otra parte que vamos a hacer en Argentina. Bueno, pues intentar unir esos puentes, esos lazos que yo creo que, como te decía al principio de esta conversación, ¿no? Todos los que formamos parte de esto nos reconocemos y vibramos en la misma sintonía. Y si esa sintonía es una maravillosa melodía, pues oye, hay que aprovecharla. Imagínate, y en este caso, de verdad que estoy muy contento con lo que se está haciendo. Evidentemente también le vamos a dar mucha salida en el programa de radio, en el Colegio Invisible, ¿no? También le vamos a dar salida a estos testimonios, porque tú sabes cómo es televisión. Te ciñes a un tiempo y ahí hay que andar editando, ¿no? Pero la radio y el podcast te permite extenderte, y quien quiera escucharte que te escuche, y quien no, pues oye, retómalo mañana, ¿no? Entonces sí, claro. Sí, salgo verdaderamente contento. Muy bien. Es el programa de televisión, el programa de radio, el Colegio Invisible. ¿Qué día se transmite? Los martes y los jueves en la sintonía de Onda Cero Radio a la 1:30 de la madrugada de España, lógicamente, pero bueno, que al día siguiente en Google Podcast, Apple Podcast, aparece iVoox, en todos lados. Está en Spotify, está prácticamente en todos lados. Muy bien. Y la revista, que te lean también en la revista. Año Cero, el papel. Mira, en el hotel en el que nos estamos quedando aquí en Ciudad de México, hay una enciclopedia de las antiguas de la luz. Uy. Oye, en cuanto llegué al hotel, lo primero que hice fue cogerla y hacer... La tablet no huele, el papel sí. Claro, desde Así que luego. hay que apostar por el papel. Sí, desde luego. Y como tú lo mencionabas al principio de este podcast, en breve ya va a ser para puros románticos nada más. Sí. La gente de nuestra generación. No es porque estemos viejos, no. Tenemos mucha experiencia, pero dentro de esas experiencias es abrir un libro, una revista. Totalmente de acuerdo. O leerla. El diseño también que ustedes le meten a las revistas es increíble. Mira, el trabajo periodístico de las publicaciones en España está mal que lo diga, pero yo creo que ha sentado una forma de hacer este tipo de periodismo. Siempre se ha tratado como si fuera una revista, una publicación dentro de estos temas. Me da igual que fuera Más Allá, Espacio y Tiempo, Karma 7, Año Cero, Enigmas, me da igual la revista que fuera. Siempre se ha tratado con un rigor y una profesionalidad que nace con este grupo de los años 90, ¿no? Pues con los Javier Sierra, con los Bruno Cardeñosa, con los Iker Jiménez, Jesús Callejo un poquito más mayor y Carlos Canales. En fin, los que estábamos ahí intentando hacer periodismo de este tipo de temas para que nos tomaran en serio. Y una de las formas de que nos tomen en serio es precisamente haber hecho estas publicaciones, que creo que son una referencia y que lo siguen siendo. Claro, desde luego. Muy bien. Pues Lorenzo, muchas gracias. Te agradezco que hayas estado aquí con nosotros y te faltó tus redes.
Sí, bueno, me pueden encontrar Facebook, Instagram, Twitter, con que pongan Lorenzo Fernández Bueno. Ahí aparece. Más que suficiente, ahí estaré. Perfecto. Lorenzo, muchas gracias. Ha sido un placer, gracias. Te agradezco mucho por estar aquí en este podcast y sobre todo hablarnos sobre las caras de Belmes, darnos tus puntos de vista sobre cómo está el mundillo del fenómeno ovni allá en tu país o del misterio, pero sobre todo yo creo que logramos entender que cuando se crean esos vínculos, esas alianzas, esos puentes de colaboración entre ambos países o con los investigadores, creo que siempre resultan cosas muy bonitas y muy buenas, ¿no? Es lo que debería de ser, y yo además quiero agradecerte tanto a ti como a Lourdes el apoyo, el cariño, en fin, todo lo que nos habéis dado en estos días, que no lo voy a olvidar jamás, Johanna, que ha sido mucho. Muchas gracias. Al contrario, y tenemos que ir a las caras de Belmes. Desde luego que sí. Y tienes que ser nuestro Ahí guía. te llevaré. Ya está, conste. Claro sí. Perfecto. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Amigos, hemos escuchado a Lorenzo Fernández Bueno. De verdad que es súper interesante todo lo que nos ha dicho, el conocer la investigación, todo el proceso que se llevó a cabo durante ese periodo en que fue uno de los casos más importantes a nivel internacional, pero también el conocer el sentir de cómo está la investigación en su país en estos momentos y el entender que Lorenzo es un personaje muy mediático, un personaje que investiga, que va hasta el lugar de los hechos, que lo divulga, pero sobre todo que siempre va a ser un referente de seriedad y objetividad en cada uno de sus trabajos. Así que los invito para que lo sigan a través de su programa de televisión, a través de radio y desde luego en la revista Año Cero Enigmas. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Les recuerdo que Spotify y YouTube, @Encuentros Extraordinarios, así que los invito para que estén ahí muy al pendientes y nos sigan, suscríbanse, corran la voz, compartan estos videos, porque ya sabe que entre más seamos, nos permite seguir avanzando, nos permite seguir viajando para traerles a ustedes lo más importante de todo el concepto que es de la Insólita Labs. Nos vemos, hasta la próxima.